Hola, soy Claudio Padilla de Financial Reporting. Bienvenidos a esta sesión donde revisaremos la IFRS 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Desarrollaremos un ejemplo relacionado con la identificación del contrato y la cobrabilidad de la contraprestación. El siguiente es el enunciado del ejemplo. Un promotor inmobiliario realiza un contrato con un cliente para la venta de un edificio por 1 millón de unidades monetarias. El cliente pretende abrir un restaurante en el edificio. El edificio está situado en un área en la que los restaurantes nuevos afrontan altos niveles de competencia y el cliente tiene poca experiencia en dicho sector. El cliente paga un depósito no reembolsable de 50.000 unidades monetarias al comienzo del contrato y acuerda una financiación a largo plazo con la entidad por el 95% restante de la contraprestación acordada. El acuerdo de financiación se lleva a cabo sin garantía inmobiliaria, lo que significa que si el cliente incumple, la entidad puede recuperar la propiedad del edificio, pero no puede exigir contraprestaciones adicionales del cliente, incluso si la garantía colateral no cubre el valor total del importe debido. El costo para la entidad del edificio es 600.000 unidades monetarias. El cliente obtiene el control del edificio al comienzo del contrato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es determinar cuál es el tratamiento de la transacción de acuerdo con la IFRS 15. Este ejemplo lo analizaremos mediante el párrafo 9 de la IFRS 15, que dice: una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes. Revisemos criterio por criterio. El contrato es aprobado y las partes se comprometen a cumplirlo. Bueno, el enunciado lo dice y hay un acuerdo entre ambas partes, entonces el contrato está aprobado. Siguiente. ¿Se puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir? También está definido, estamos hablando de un terreno y la contraprestación que se dará por el mismo. C. ¿Se puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir? También está definido, se identifica que hay un pago inicial y el saldo del 95% se paga a crédito en cuotas. Por lo tanto, se cumple. D. ¿El contrato tiene fundamento comercial? En el enunciado no hay nada que nos haga pensar lo contrario. Estamos hablando de un contrato de compra-venta de un terreno y que se paga a precio de mercado. Entonces, digamos que este punto se cumple. Último punto, E. ¿Es probable que se cobre la contraprestación? Acá tenemos que detenernos y analizar un poco porque se comentan ciertos puntos en el enunciado. Se dice que hay competidores en la zona. Se piensa establecer un restaurante y en la zona hay competidores para ese rubro. Quien está comprando el terreno tiene poca experiencia en el negocio que va a implementar y no hay otra garantía además que el mismo terreno. Esto nos hace pensar que no tenemos la certeza de que podrá cumplir con los pagos que establece la contraprestación. En ese sentido decimos que no se está cumpliendo este punto E. En la lámina a continuación lo veremos con un poco más de detalle. Hemos llegado a la conclusión de que no se está cumpliendo el párrafo 9E de la IFRS 15. Esto debido a que se observa que el cliente no tiene la capacidad de poder pagar el crédito. Esto debido a 3 factores. El cliente pretende devolver el préstamo principalmente de los ingresos que provienen del negocio de restaurante, que como hemos visto es un negocio altamente competitivo en el área donde se encuentra el terreno y a su vez el cliente tiene limitada experiencia. Segundo, el cliente también carece de otros ingresos o activos que pudiera utilizar para devolver el préstamo. Por lo tanto, si el negocio de restaurantes no le rinde, no contará con los flujos suficientes para devolver el crédito. Y tercero, el pasivo del cliente según el préstamo está limitado porque el préstamo no tiene garantía mobiliaria.
Es decir, solamente el terreno que ha sido entregado por esta venta es la única garantía. Es decir, solamente se podría recuperar el terreno. Continuamos con el análisis en la siguiente lámina. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hemos determinado que no se cumple uno de los criterios del párrafo 9 de la IFRS 15. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar los párrafos 15 y 16 para determinar la contabilización del depósito no reembolsable de 50.000 unidades monetarias. ¿Qué dice el párrafo 15? Cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios del párrafo 9, este es el caso, y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias solo cuando hayan tenido lugar los sucesos siguientes. Primer suceso. La entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir bienes o servicios al cliente y toda o sustancialmente toda la contraprestación comprometida por el cliente se ha recibido por la entidad y es no reembolsable. Como podemos apreciar, este suceso no se ha dado. Todavía no se ha recibido toda la contraprestación. Siguiente suceso. B. Se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente es no reembolsable. Este suceso tampoco se ha dado, pues todavía el contrato no está terminado. ¿Y qué dice el párrafo 16? Una entidad reconocerá la contraprestación recibida de un cliente como pasivo hasta que ocurra uno de los sucesos del párrafo 15 o hasta que los criterios del párrafo 9 se cumplan con posterioridad. Dependiendo de los hechos y circunstancias relacionados con el contrato, el pasivo reconocido representa la obligación de la entidad de transferir bienes o servicios en el futuro o reembolsar la contraprestación recibida. En cualquier caso, el pasivo se medirá al importe de la contraprestación recibida del cliente. Dado el presente caso, lo que vemos es que no vamos a poder reconocer un ingreso y lo que debemos hacer es reconocer un pasivo y ir evaluando si se dan los sucesos que indica el párrafo 15 o se cumplen todos los criterios del párrafo 9. En resumen, para finalizar el caso, de acuerdo al párrafo 16, la entidad contabilizará el pago no reembolsable de 50.000 unidades como un pasivo por depósito. Segundo, la entidad continuará contabilizando el depósito inicial, así como los pagos futuros de principal e intereses, como un pasivo por depósito. Esto continuará así hasta el momento en que se verifique que se cumplen los criterios del párrafo 9 o haya ocurrido alguno de los sucesos descritos en el párrafo 15. Y finalmente, la entidad tiene que seguir evaluando, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 14, si los criterios del párrafo 9 se cumplen posteriormente o si ha ocurrido uno de los sucesos del párrafo 15. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este caso. Recuerden que estoy para ayudarlos a poner en práctica las normas del reporte financiero. Me despido con un fuerte abrazo.